Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el Memorial del 85, un terremoto que ocurrió el 19 de septiembre a las 7 de la mañana en escala Richter, que fue de 8.3, que claro, el gobierno decía que era de 7.1. Bueno, este terremoto ocurrió por la mañana durante la ida de los alumnos hacia las escuelas o cuando se estaban levantando los trabajadores. Bueno, este terremoto mató sí a miles de personas. Fue una catástrofe. Dentro de lo más importante que se puede, de lo más destacante de este terremoto fue que se cayó el Hotel Regis, se cayó el Hospital General donde estaban los residentes, murió mucha gente. Se conocen casos como el de los bebés que estaban en incubadoras que sobrevivieron. El gobierno ante este terremoto que ocurrió no hizo nada. Se tardó días y días en ir a rescatar a la gente. La gente puso manos a la obra y se crearon diferentes grupos rescatistas, que eran los topos, que fueron de los más importantes, que se metían por la gente y la salvaban. El gobierno, pues, al contrario, no, en vez de ayudar, estaban deteniendo a la gente. No pueden pasar porque todavía tiene colapsos el edificio. Y pues aún así, de todos modos, estos rescatistas como los topos se metían y ayudaban a la gente. Pues si bien fue una catástrofe muy grande, toda la gente se apoyaba. Uno de los sucesos también muy importantes fue cuando Francia mandó comida y artículos con medicina para ayudar a México, y el gobierno no lo quiso, lo regresó. Así que el Papa o las iglesias fueron los que lo aceptaron, y bueno, estuvieron mandando ayuda a las iglesias, y las iglesias lo recolectaban y era la que les ayudaba al pueblo. Bueno, Hola, buenas tardes. Hoy estamos con un personaje que vivió el terremoto del 85. ¿Cómo lo viviste? En ese entonces yo iba en la secundaria. Era una secundaria muy grande, era una secundaria de 4 pisos. El temblor fue como a las 7:15. Nosotros entrábamos a las 7, pero ese día todavía estábamos formados, toda la escuela estaba en el patio. Así que no hubo problema con que corrieran y tuviéramos que salir corriendo de la escuela o de los salones o las escaleras. Todos estábamos en el patio, no pasó a mayores. Aunque la escuela sí sufrió algunos daños porque 2 semanas después todavía no podíamos ir a la escuela porque me estaban reforzando. Pero ese día que llegué a mi casa, cuando esperé a que mi papá fuera por mí, llegué y prendimos la tele para ver qué había pasado, y vimos que había sido realmente muy grave. Hospitales que se habían caído, edificios de Tlatelolco, departamentos, vidrios, ventanas, muchas cosas se habían caído, mucha gente estaba muerta, mucha desaparecida. Y ese día en la tarde mi papá llegó con costales de bolillo y nos dijo que le ayudáramos a hacer tortas, porque se iba a ir al centro a regalarle a la gente tortas, por lo menos. Y nos platicaba que había gente sentada en la calle, como ida en shock, todavía no sabían qué había pasado, dónde estaba su familia, qué hacer, no sabían a dónde ir. Todavía pasaron muchos días para que algunos supieran dónde habían quedado sus hijos, sus esposas, sus madres, sus familiares, cualquiera. Mucha gente en ese momento se quedó sin casa, sin trabajo, sin nada. Entonces estaban sentados en la calle, no sabían qué hacer. ¿Cómo lo vivió la gente a tu alrededor en tu colonia donde vivías? En donde yo vivía no pasó a mayores, o sea, había algunas bardas que se cuartearon, algunos vidrios rotos de ventanas, de casas que tenían ventanales muy grandes, se rompieron. Pero en general, bueno, sí, las calles, algunas calles se cuartearon, se abrieron, pero no pasó a mayores. Pero en las casas que estaban más acercadas al centro de la Ciudad de México eran las más dañadas. Sí, tuve compañeros y amigos que los habían tenido que desalojar de sus edificios o casas y habían tenido que irse a otro lado porque ya no podían vivir en ese lugar. Ok, muchas gracias. Hoy estamos con un personaje que vivió lo del 85. ¿Cómo lo vivió? Vivía yo cerca del campo militar,
lugar se llama El Molinito. Realmente ahí no ocurrió ninguna desgracia. Sin embargo, yo era enfermero militar y me tocó la parte ¿cómo se llama? La réplica. Ok. La réplica. Me tocó ver a llegar gente bastante lastimada al Hospital Central Militar. Pero la réplica sí me tocó a mí. Estaba tomando la presión a unos pacientes y se me empezó a alejar el carrito de así como que me mareó. Y bueno, ya era el encargado de la sala. Entonces, pues evité que salieran los pacientes corriendo con su suero. Buenas tardes. Hoy estamos con un personaje que vivió el terremoto del 85. ¿Cómo lo viviste? Bueno, creo que fue a las 7:15 o 7:17. Sí se sintió fuerte. Ya después nos entramos en las noticias que me enteré que se habían caído el Hotel del Prado, algunos edificios de costureras en Tlalpan y en Tlatelolco también varios edificios, algunos edificios, no sé si uno o dos colapsaron y cayeron y muchos de los otros se cuartearon, entonces se desalojaron a la gente, pero sí hubo bastantes daños en las colonias, sobre todo en el centro. Entonces rescataron gente viva alguna y hubo pues bastantes fallecidos, pero sí fue un terremoto bastante intenso que se originó. Creo que el foco del terremoto parece que fue en Oaxaca, el epicentro parece que fue ahí. Entonces fue una situación muy dura que vivió el centro del país. En algunos estados se sintió, pero principalmente la Ciudad de México fue la más afectada. Entonces hubo mucha gente voluntaria que ayudó a los rescates, y aparte de chimpolco, ropa y pañales para los niños y pues toda la ayuda que se requería. Entonces así lo vivió la población. Entonces fue una situación muy grave y muy difícil que vivimos los pobladores, sobre todo los que estuvieron en zona de riesgo, en los edificios antiguos, y los que colapsaron, bueno, los que se cayeron, bueno, ahí hubo muchos muertos, pero hubo gente herida también, hubo mucha gente herida. Entonces pues la ciudad era un caos en general. Se oían sirenas y cruces por todos lados, principalmente en la zona del centro, que fue de las zonas más afectadas. La colonia Roma, la colonia de los doctores, el centro médico se colapsó. En el Hospital General se cayó la torre de los residentes, donde dormían los residentes, todos los que salían muy tempranito, antes de las 7, pues no les pasó nada, pero los que entraban a las 8 y eso, pues ahí murieron muchos médicos, doctores que vivían ahí en la residencia. Entonces, en sí, una situación bastante dañina para el país y con bastante afectación a mucha gente que falleció. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con un personaje que vivió el terremoto del 85. ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues yo recuerdo que estaba yo en segundo de secundaria. Para esos años yo iba en el turno vespertino. A esas horas que el temblor inició, yo todavía me encontraba en la cama, pues durmiendo, y empezó el movimiento y me percaté porque se azotaba la cama en las
cuarto y bajé corriendo, en pijamado a la calle, cuando me percato que toda la gente está en las aceras, viendo el sismo. Las calles se movían, las guarniciones se movían como chicle, los postes de luz se mecían de un lado a otro, y la gente lloraba, se hincaba en las calles porque era un temblor sumamente fuerte. Dentro de la casa los carros se mecían y pegaban con los aguanes de las casas. Entonces era una situación que nunca antes, a mi corta juventud en esos años, pues nunca habíamos vivido, nunca lo habíamos sentido, ¿no? Pues fue algo impactante para la ciudad, para el país. Realmente fue los momentos más trágicos que vivió nuestro país, y que demostró una solidaridad ante su gente impresionante, ya que toda esta gente salió a las calles a ayudar a toda esta gente que quedó bajo los escombros, que quedó atrapada en algunos hospitales, en algunos hoteles, en edificios que no lograron caer del todo, y fue impresionante realmente el apoyo de la sociedad mexicana para esta gran tragedia, ¿no? También empresas tan grandes como ICA, como el mismo Televisa, sacaron equipos, maquinaria, para poder apoyar y remover escombros. Recuerdo que muchos artistas, gente de televisión, pues también se ofrecían para estar ayudando a toda la población, y pudiendo, pues, reparar este daño lo antes posible, ¿no? Fue realmente una tragedia que ojalá nunca volvamos a vivir en este país, ¿no?